que hemos abierto para que usted pueda conocer los principales problemas de coyuntura. Un espacio donde no tenemos una línea política editorial, es decir, un espacio donde podemos hablar con libertad, donde nuestros invitados pueden ejercer de manera directa su derecho a la libertad de expresión. Y en esta ocasión nos alegramos de contar con una invitada de lujo. Estamos con la expresidenta del Senado, la doctora Adriana Salvatierra, una mujer cruceña, trabajadora, dirigente política. Queremos darle la más cordial bienvenida. Gracias a usted, Rajib, por el espacio, al equipo que hace posible esta transmisión en Periodismo Somos Todos. Y gracias por la invitación, por la apertura y por permitirnos discutir algunas ideas de cara a la ciudadanía. Bien, antes de ingresar al tema estrictamente político, que usted lo maneja muy bien, queremos conocer cuál es la principal actividad que realiza ahora Adriana. ¿Se está dando un descanso del tema político o está activamente en otro escenario? Yo creo que ningún ciudadano descansa de la vida política, menos en Bolivia, que es una vorágine de acontecimientos, de sucesos, de cambios, de tensiones. Creo que los bolivianos somos altamente politizados. Yo en este momento estoy haciendo algunas consultorías, ejerciendo docencia. Hace poquito, hace unos días, mi guaguita cumplió recién 2 años. También la maternidad es algo que me puso de cabeza la vida, pero no abandono mi sentido de militancia y de búsqueda de construcción desde abajo y de aportar en soluciones a la crisis que enfrenta nuestro país. Creo que eso es algo que a todos nos quita el sueño. Bien, en ese ejercicio de militancia, ¿usted se adscribe a alguna de las dos corrientes que hay ahora? Algunos dicen las alas, ¿no? La ala evista, la ala arcista. Hay esa aparente división. ¿Usted por cuál de las dos corrientes se decanta en este momento? No, yo estoy con Evo. Sin lugar a dudas estoy con Evo. Por lo que representa Evo como individuo, como líder, como máximo referente de este proyecto político, pero también por la potencialidad que tiene Evo en este contexto de ofrecer y de pensar alternativas para el país. No es solamente una cuestión de la interna del movimiento al socialismo. O sea, no es que dentro del movimiento al socialismo estás con Evo o con otra persona, sino que para mí seguir el liderazgo de Evo Morales es seguir una ruta que desde el 2005 contribuyó en gran medida a transformar la historia del país. E independiente de si Evo es o no un actor político electoral, yo creo que sin lugar a dudas la presencia de Evo conduciendo los destinos de este país transformó Bolivia y tiene la capacidad de seguir transformándola. Bien, se conoce que quien prácticamente eligió a Luis Arce para ser candidato a presidente fue el propio Evo Morales. ¿Usted considera que Evo Morales subestimó a Luis Arce o Luis Arce realmente es un traidor como muchos dicen? No me gustan mucho los adjetivos. A ver, yo creo que en ese momento Evo Morales tomó una decisión política correcta. Había múltiples candidatos. Se hablaba, por ejemplo, en Santa Cruz, Tarija, Beni y, si no me equivoco, en Pando, los ampliados departamentales habíamos impulsado la figura de Andrónico y Luis. Algunos arriba Andrónico, otros arriba Luis. En departamentos como Oruro, La Paz, en Cochabamba también era Andrónico Luis. Y en departamentos como Oruro, La Paz, se hablaba más de la figura de David a la cabeza y Luis como vicepresidente. Pero en ese momento el razonamiento fue, ¿qué es lo que más valoraban los bolivianos de la gestión política del MAS? Con aciertos y con errores, porque no vamos a decir que todo fue una autopista. Hemos tenido aciertos muy grandes, como fue la nacionalización de los hidrocarburos,
como fue una mejor participación del Estado en la economía para distribuir la riqueza, como fue la Asamblea Constituyente y ese profundo proceso de incorporar actores que estaban fuera de la vida política del país. Hablo de indígenas, de campesinos, de mujeres también en el Parlamento. Eso representa el MAS. Entonces, esas grandes virtudes, entre ellas una situación económica estable, se representaba en ese momento, creíamos nosotros, en una de las grandes figuras del modelo económico, que era Luis Arce. Y en ese momento creo que fue la decisión correcta. Nadie puede hacerse cargo después de las decisiones que individualmente toman las personas cuando ya asumen la presidencia del Estado. Pero Evo desde el principio fue muy respetuoso de la gestión de Luis. Puedo contar algunas infidencias, por ejemplo, si me permite. En ese momento todo era por Zoom, ¿no? O sea, teníamos reuniones de Zoom con Evo porque, bueno, la pandemia, la distancia. Y yo recuerdo que cuando ganó Luis las elecciones, Evo nos convoca a una reunión por Zoom. Y en ese momento estábamos otras personas, estaba obviamente el presidente Luis, el compañero Evo. Y lo primero que le dice el compañero Evo es: quiero que todos los compañeros sean testigos de lo que tengo para decirte. Yo no voy a poner ningún ministro, no voy a poner ninguna autoridad y quiero que esto se quede en constancia delante de los compañeros. Pero sí quiero hacerte algunas recomendaciones. Tú vas a ser presidente, coloca a tu gente de confianza, mantén equilibrios regionales de las representaciones de los departamentos, equilibrios entre la representación orgánica de los movimientos sociales y los compañeros más especializados en el ámbito técnico, y equilibrio también entre hombres y mujeres. Evo nunca puso a ni un solo ministro ni un solo viceministro en el gobierno de Luis Arce. Y se le confió a él una gestión que no había ganado por la cara de Luis Arce, por el carisma de Luis Arce, ni por el título de economista. La gente votó por el MAS porque en medio de todo lo que sucedió en el 2020, la referencia de estabilidad económica que tenía era el MAS. Entonces la gente votó por el MAS el 2020 y por Luis Arce como presidente por dos factores. Por una gestión cuyos aciertos probablemente fueron mayores que sus errores, una gestión económica que contribuyó a solucionarle la vida a la gente. Y el segundo motivo de la victoria de Luis Arce fue una estructura política presente en todos los municipios del país. Y en gran medida esa estructura económica, esta estructura política, que se construyó en todo el país, fue impulsada por Evo Morales. Entonces, si hoy está en la presidencia Luis Arce, en gran medida se debe a factores en los cuales contribuyó Evo Morales mayoritariamente. Gestión exitosa y estructura partidaria presente en todo el país. Bien, en ese escenario de la interna, me refiero, que ustedes lo conocen, por supuesto, desde adentro, ¿en qué momento comienza a darse el quiebre, el desgaste de la relación Evo-Luis Arce? Yo creo que hubo mucha gente que lo convenció al presidente de que podía ocupar un rol en la historia que claramente no pudo y que hoy los 4 años de gestión nos dejan claro que no pudo. Hay gente que le recomendó de forma equivocada al presidente que se diferencie y se separe de Evo Morales, cuando los dos grandes factores que contribuyeron para que Luis Arce sea presidente precisamente fueron trabajados con Evo Morales. Esto que decimos, gestión, que lo convierte en una referencia de que el MAS tiene capacidad para gestionar, administrar y transformar el país, y estructura política, que es la que construyó Evo Morales siendo presidente del partido. Yo no sé quién lo convenció al presidente Arce de que él ganó por su carisma, por su imagen o por su título. Pero esas personas empezaron desde el día 1 a convencerlo de que él debía construir una distancia entre él y Evo Morales. Y creo que ese fue un gran error para la gestión de Luis Arce. Y eso empezó el día 1. Cuando Luis Arce asume, todos nos dimos cuenta, cuando Luis Arce asume como presidente, en el discurso presidencial
empezó a hablar del golpe de Estado y nunca dijo el nombre de a quién le dieron el golpe de Estado. Y muchos dijimos, ¿para qué? Después hubieron otros que en nombre de la renovación dijeron, bueno, vamos a desplazar a todos los que representaban alevismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Evo Morales fue muy respetuoso con la gestión de Luis Arce, nunca le impuso a nadie en las estructuras de gobierno. Todo el gobierno hoy, tal cual se cae a pedazos, está decidido, guiado y definido por el presidente Arce. Bien, ¿hay una división real en el movimiento al socialismo? Yo tengo la impresión, muy personal por supuesto, que si esta tarde Evo y Luis Arce se toman un cafecito, charlan, liman por ahí algunas asperezas, el día de mañana se acaba tal división. ¿Es así o de repente estamos equivocados los que vemos desde afuera esta situación? No, yo creo que, a ver, no va a ser un cafecito para decir, bueno, en realidad estábamos los dos equivocados, vamos juntos, pero sí puede ser algo que sí necesita el país, que es un diálogo político para brindarle certidumbre a la gente. Porque hoy lo que prima en el país en realidad es la incertidumbre, ¿no? Lo que pasó con los militares el 26 de junio generó mayor incertidumbre todavía. Y yo creo que sí debe existir algún mecanismo para que estas diferencias políticas, que son de fondo, se diriman democráticamente, porque la democracia está para eso, está para evitar que nosotros nos insultemos, nos agredamos, la gente se ofenda. La democracia está para dirimir a través del voto lo que estratégicamente se tiene que decidir. Nosotros hemos hecho una apuesta y hemos dicho, ¿hay diferencias en el MAS? Sí. Esas diferencias no solo son electorales, no es que si quiero que sea mi candidato Evo o quiero que sea mi candidato Luis, sino que son estructurales, políticas e ideológicas. Evo Morales dio un conjunto de recomendaciones al presidente Arce para evitar la crisis económica y estas no fueron escuchadas. Luis Arce tomó la decisión de distanciarse políticamente de Evo Morales y de tomar ciertas decisiones económicas que nos traen ahora a la situación en la que estamos. Estas diferencias políticas, la única forma de resolverlas es dirimiéndolas a través del voto. Y en el voto, irnos a primarias, Evo Morales desafió a Luis a primarias y le dijo, oye, ya, vos y yo representamos cosas distintas para el país, pero la única forma de solucionarlo es que la gente decida. Vámonos a primarias y vámonos a elecciones. Y bueno, parece que el gobierno no está dispuesto a ir a primarias. Bien, el presidente Luis Arce hasta algún tiempo atrás reconocía aún a Evo Morales como presidente del MAS. Ahora señala que Evo Morales prácticamente no es presidente. Desde su perspectiva política, ¿a qué obedece ese cambio de actitud en Luis Arce? ¿Él quiere ser candidato o él está en la tarea también, como de muchos otros actores políticos, de impedir la candidatura de Evo Morales? Yo creo que al gobierno se le agotaron las posibilidades electorales. ¿Quién vota por un gobierno de crisis? Si hoy usted habla de la gestión económica de Luis Arce, hay racionamiento de combustibles, crisis de dólares, falta de movimiento económico, un desempleo que crece cada vez más en las calles, mayor informalidad. Los indicadores macroeconómicos ponen en evidencia que el país entre agosto y octubre vencen plazos para el pago de créditos. Un país que es calificado internacionalmente como inestable. ¿Quién vota por ese gobierno? ¿A alguien le parece una opción potable que el gobierno vaya a la reelección? Yo creo que no. Ahora, ¿qué le queda al gobierno? Lo que sí puede hacer el gobierno es intentar contribuir a que alguien se quede en su lugar. Y claro, como Evo Morales ha sido frontalmente una persona que ha expuesto sus desacuerdos con el gobierno, han buscado
proscribir Evo Morales, proscribir al MAS. Y yo creo que esas diferencias políticas, lamentablemente el gobierno intenta dirimirlas de forma equivocada, utilizando la justicia en vez de apelando a la legitimidad. ¿Por qué Luis Arce prefiere a los jueces y no a los ciudadanos o a los militantes? Porque, por supuesto, es más fácil comprar 2 jueces que convencer a la gente de que la situación económica va a mejorar. Entonces ellos pretenden apoderarse de la sigla, proscribir no solamente la candidatura de Evo, sino de cualquier persona que pueda realmente significar un riesgo político para el gobierno. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno tiene muy pocas posibilidades de participar electoralmente. En ese análisis que usted realiza, ¿no cree que la gestión de Luis Arce, que como usted menciona, ha sido bastante débil en esos factores como economía y otros temas, no va a afectar de manera directa electoralmente al MAS en las próximas elecciones? Usted señalaba que uno de los puntos claves para la victoria de Luis Arce fue precisamente la gestión económica del MAS en otras gestiones. Ahora, ¿cómo cree que va a afectar la gestión de Luis Arce para esta elección, el 2025? Claro, es que la gente, hay muchos que insisten en que esta gestión económica es producto del MAS, y por eso yo hice hincapié al principio en decir, oigan, nadie de este gabinete lo puso Evo Morales. Todas las decisiones políticas que se han tomado, todas las decisiones económicas que se han tomado son de exclusiva responsabilidad de Luis Arce, al punto que Evo Morales ha llegado a decir públicamente, oigan, este ya dejó de ser el gobierno del MAS. Este es el gobierno de Luis Arce y que se haga cargo Luis Arce de lo que está pasando. Por eso es que Evo también empezó a trabajar un conjunto de propuestas. Evo le dijo desde el 2021, presidente, reúnase con los empresarios. Y el presidente, no, que son golpistas. Cuando lo que tenía que haber hecho, más allá de hacerle caso a Evo, era pensar seriamente qué había para el país. Después de la crisis del 2020, donde el Producto Interno Bruto cae, donde enfrentamos un proceso de recesión, se paralizó todo el aparato productivo, hubo un quiebre en el sistema de empleos del país. Después de todo eso, era necesario tomar un conjunto de medidas económicas que no se tomaron oportunamente y que en nombre de la política se dejaron de lado y hoy impactan en nuestra economía. Le doy un ejemplo. Dólares. ¿No era mejor que el presidente se reúna con los empresarios el 2021 con una imagen de un gobierno recientemente electo del 55%, un gobierno sólido, fuerte, a que se reúna el 2023 o 24, el 2024, con un gobierno cuyas reservas internacionales están por los 1.700 millones de dólares, con tasas de empleo desempleo elevadas, con menor movimiento económico, con crisis en la inversión pública? Por supuesto que era mejor antes. Y Evo lo advirtió. ¿Acaso no era importante realizar una cumbre económica con todos los actores políticos para que nos pongamos de acuerdo en el rumbo que debía tomar el país en este nuevo contexto? Evo Morales lo propuso y lo sigue proponiendo y hasta ahora no le hacen caso. ¿Acaso no era importante industria del litio cuando los precios altos estaban entre $80,000 la tonelada, $60,000 la tonelada de carbonato de litio? ¿Acaso no era mejor continuar con lo que había dejado en la gestión Evo Morales, entregar las plantas industriales y captar recursos por exportaciones de carbonato de litio? Prefirieron hacer el cambio a la tecnología, le dijeron al país que con la extracción directa íbamos a tener mejores producciones en el 2025. Hoy los precios ya no están entre $80,000 y $60,000. Hoy están en $13,000 la tonelada. Y el negocio de litio lo perdimos. Solo porque Luis Arce tomó la decisión de diferenciarse de Evo Morales en la tecnología de la extracción de litio. Y así un conjunto de medidas. Le doy otro ejemplo. Ya desde el 2022 Evo Morales le planteó al gobierno frontalmente, liberen las exportaciones. Porque lo único que va a garantizar el ingreso de divisas, de dólares frescos para la economía, es la exportación rápida de la agroindustria, de carne, de soya, de otros productos. Eso va a generar rápidamente ingresos de dólares.
Y el gobierno hasta ahora, por lo que sabemos, ni siquiera termina de implementar el acuerdo con los empresarios para liberar las exportaciones. Bien, retornando al tema político, ¿el expresidente Evo Morales está habilitado para ser candidato a presidente? Sí, está habilitado. Y está habilitado por la propia sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva 28/21. ¿Por qué? Porque esa opinión consultiva establece claramente el concepto a partir del cual se puede considerar o no reelección indefinida. Y dice la opinión consultiva en el párrafo 38, si no me equivoco, a efectos de la presente opinión consultiva, se entenderá reelección presidencial indefinida al acto a partir del cual la autoridad que se encuentra en el ejercicio del cargo se presenta a una nueva elección. Eso es reelección. ¿Evo Morales se encuentra en el ejercicio de la presidencia? No. Entonces, el concepto de reelección implica necesariamente el ejercicio del cargo. Si no está en el ejercicio del cargo, no se puede hablar de reelección. Pero aquí han hecho una interpretación forzada, han tratado de estirar las definiciones procesales para instalar en la opinión pública. Y hay otra sentencia, si no me equivoco, creo que es la 1010, que también señalan que, señalan algunos actores políticos que se referiría a la reelección y que dentro de eso también ingresaría el expresidente Evo Morales. Obviamente que no es una sentencia que trata el tema como tal, claro, ¿no? Pero por ahí dicen que esa sentencia también lo inhabilita. Es que, a ver, esa sentencia es como si usted estuviera teniendo un problema con su pareja, se estuviera separando, hubiera un trámite de divorcio en medio y de paso, además de decidir sobre sus bienes, empiezan a decidir sobre los míos, que soy su vecina. Va así la sentencia. La sentencia hablaba de otro tema. Y claro, con las presiones políticas que empezó a realizar el ministro Iván Lima, todos recordamos que en los medios de comunicación él empezó a decirle a los magistrados: no se puede venir sin hablar sobre la habilitación de Evo Morales. Entonces estos señores agarraron una demanda que había sobre otro tema, que era libertad de expresión, e incorporaron en el razonamiento jurídico del fallo una reflexión sobre qué es o no reelección. Y claro, salieron todos los miembros del gobierno con muy poca honestidad intelectual a mentir sobre esa sentencia. Pero si usted hoy quiere discutir sobre documentos sólidos, si está Evo Morales habilitado o no, yo le puedo garantizar con absoluta certidumbre y honestidad intelectual que Evo Morales está habilitado. Que la sentencia 1010 ni habla sobre Evo Morales, ni tiene como objeto de la sentencia discutir qué es o no es la reelección. Que si se tiene que discutir conforme a la opinión consultiva, seguramente no serán solo 2 magistrados los que definan qué es o no reelección. Tendrían que ser los 9 magistrados del Tribunal Constitucional y para efectos de eso deberían tomar en cuenta qué entiende la Corte Interamericana por reelección. Y se reelige en el cargo a alguien que se encuentre en el ejercicio del mismo. Y Evo Morales no ejerce la presidencia. Bien, hablando de los magistrados cumplieron funciones el 31 de diciembre, pero resulta ser que hasta ahora no se puede llevar a cabo las elecciones judiciales. ¿Usted considera que el gobierno está, si vale el término, patrocinando a los actuales magistrados para que ellos permanezcan en el cargo? Pero claro, a nadie le quedan dudas, creo yo. El gobierno está... A ver, ¿qué decía el ministro Lima antes de que se autoprorroguen los magistrados? Decía, no es posible que ellos se puedan quedar en el cargo, ellos fenecen en su mandato y se tienen que ir a su casa. ¿Y quiénes son los únicos que defienden la prórroga de los magistrados? Solo el gobierno. No los defiende Carlos Mesa, no los defiende la Alianza de Creemos, no los defiende Samuel Doria Medina, no los defiende Tuto Quiroga, no los defiende tampoco Evo Morales. Los únicos que defienden esta prórroga ilegal y que no solo la defienden, sino que además la sostienen y la avalan, son los del gobierno. Y todos sabemos
que eso detrás tiene una devolución de favores políticos. Y esos favores políticos consisten en utilizar la justicia para ordenar el escenario político de forma favorable al gobierno. Para hacer lo que decíamos 2 preguntas antes, para lograr con sentencias lo que no se logra a través del voto. Bien. El 26 de junio ocurrió un hecho inédito en nuestro país, un escenario en una aparente toma de la Plaza Murillo, una arremetida militar. ¿Usted considera, si usted tuviera que denominar lo ocurrido el 26 de junio, cómo lo denominaría? Algunos hablan de golpe, otros intentos de golpe, otros de autogolpe, otros de toma militar. Es decir, hay sin número de títulos que se le ha puesto a eso que ha ocurrido el 26 de junio, que ha sido noticia mundial, por cierto. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Qué ha sucedido el 26 de junio? Es difícil ponerle un nombre, pero sin lugar a dudas es confuso y merece una investigación imparcial. Y lamentablemente una investigación dirigida por un gobierno, dirigida por una justicia autoprorrogada, no tiene garantías de imparcialidad. Porque todos sabemos que la justicia va a hacer lo que le pide el gobierno. Todos sabemos que si los únicos que sostienen a los magistrados es el actual gobierno, por supuesto que la justicia va a actuar conforme lo que dicta el gobierno. Entonces, no hay garantías de imparcialidad. ¿Quién debería investigar este hecho? Idealmente debería ser una comisión internacional o la comisión que actualmente se ha conformado en la Cámara de Senadores, pero lamentablemente yo creo que, claro, van a intentar restringir las capacidades de investigación de esta comisión parlamentaria con miras a reconducir todo a que la única sentencia sea aquella lograda por una justicia prorrogada. Entonces, invalida la imparcialidad de la investigación. Mire, fue muy dudoso todo lo que sucedió. ¿Cuáles son las dudas puntuales que usted tiene respecto a este tema? Yo creo que primero hay que dejar claro que la gente genuinamente duda de lo sucedido porque hay una falta de credibilidad en el gobierno. En un gobierno que buscó eliminar las interpelaciones de la Asamblea Legislativa de los ministros, que utiliza la justicia para sus intereses políticos, que es el único que sostiene a la justicia. Pero además que en esto, ¿quién sostuvo a Juan José Zúñiga para que sea ascendido a general, sea nombrado comandante del ejército y ratificado en el cargo? No fue Evo, no fue la Asamblea Legislativa, no fue la oposición, fue el gobierno. Le doy algunos datos sobre Zúñiga. Cuando tocaba tomar en cuenta si él ascendía o no ascendía a general, llegaron a la Comisión de Policía y Fuerzas Armadas y el informe es público, llegó una sanción que él tuvo por 7 millones de bolivianos que se desviaron y que debían ser el 2014, si no me equivoco, dirigidos para el pago de bonos sociales y que desaparecieron. Él enfrentó un proceso disciplinario. Eso ya cuenta como un antecedente. Adjunto a eso llegaron 8 demandas penales. Y la Comisión de Fuerzas Armadas del Senado dijo, nosotros no podemos rechazar el informe, pero le devolvemos la documentación al Ejecutivo para que tome en cuenta esta información al momento de dirigir los ascensos. El Ejecutivo vuelve a sugerir ascenderlo a Zúñiga. De 65 miembros de su promoción, él era el número 48. O sea, entre los alumnos con la calificación más baja. En una absoluta burla a la carrera militar, el gobierno insistió con ascenderlo a grado de general. Después, a ese que era el 48 de su promoción, lo pusieron como comandante del ejército. Y después lo ratificaron en el cargo. Claro, nosotros hoy vemos las fotos jugando básquet con el presidente. Un día antes, ¿no? En el Coliseo La Salle. Y yo no sé si un día antes o no, pero la relación próxima existía, lo que confirma
que con todo el currículum negativo que tenía el comandante Zúñiga, con el cual no debió haber sido ni general ni comandante, se insistió políticamente para que sea ascendido, pasándose por encima de la institucionalidad militar, de la carrera militar y de los honores militares. Eso fue una decisión política que hizo Luis Arce. ¿Y por qué la hizo? Solo porque Zúñiga se fue a los medios de comunicación a decir que si Evo era candidato, él iba a utilizar la fuerza militar para impedirlo. Entonces, quien creó, alimentó y sostuvo el monstruo que significó Zúñiga para las Fuerzas Armadas fue el gobierno y fue el presidente Luis Arce, y ahí hay una enorme responsabilidad política. Ahora, todo esto lo advirtió Evo. Ahora, sobre los hechos mismos, hay muchas cosas y muchos cabos que están sueltos. Y más allá de las subjetividades, ¿cómo un tanque puede llegar a Plaza Murillo sin que encuentre oposición alguna en el camino? Oiga, mire por favor cualquier archivo de prensa, protesta que llega a Plaza Murillo, la UTOP lo contiene. Así es. No existe forma de que un tanque militar pase por encima sin que la policía por lo menos haga el esfuerzo de detenerlo. En ese punto, disculpe que le corte a Adriana, el ministro de Defensa y el ministro de Gobierno señalaron que tenían conocimiento de movimientos irregulares, que estaban trasladando tropas. La pregunta acá es ¿por qué no asumieron acciones inmediatas? ¿Por qué no, como usted bien dice, impidieron el ingreso de los militares a la Plaza Murillo? Yo me preguntaba esa situación. Yo puedo asumir dos situaciones. La primera, o son cómplices de esa situación, o la segunda, actuaron de manera negligente, es decir, no cumplieron con los deberes que les manda la Constitución. Y de ser así, ¿cómo el presidente puede seguir confiando en ministros que no cumplieron su trabajo y expusieron al presidente y a la democracia? Claro, pero además le doy algunos datos más. Hace más de 20 días, Evo Morales denunció la existencia de un plan denominado Boquerón. Zúñiga hacía parte de los servicios de inteligencia militares. Evo Morales denunció que este señor había diseñado un plan para perseguir militantes, para hacerles un proceso de seguimiento a dirigentes, militantes y líderes políticos. Cuando Evo denuncia eso, el ministro de Defensa sale a desmentir a Evo Morales, a denostar sus declaraciones, y resulta que hace 2 días el propio ministro de Gobierno sale a decir sí existía el plan Boquerón. Más allá de las contradicciones entre el ministro de Defensa y el de Gobierno, la principal pregunta es, ¿qué están haciendo? ¿Es creíble que salgan a desmentir a Evo Morales solo por reaccionar políticamente? ¿O realmente está a cargo de quién están los servicios de seguridad de este país? Esas son las grandes preguntas. Como esas muchas, que además tienen un campo de subjetividad, por lo que decíamos al principio, es un gobierno cuya credibilidad está por los suelos, porque lo único que hizo fue desinstitucionalizar el país para reproducir poder político. Y la gente se da cuenta, y por supuesto, con tan baja credibilidad, la gente pone en duda todo lo que sucedió. Bien, desde Argentina también se han pronunciado respecto a que lo que ha ocurrido el 26 de junio no ha sido un golpe y de esas declaraciones se ha querido mostrar cierta afinidad entre Evo Morales y Javier Milei en el entendido de que señalan, ¿no?, algunos personeros de gobierno que Evo estaría alineado a las declaraciones de la derecha más recalcitrante que es personificada por Javier Milei. ¿Qué opinión tiene al respecto? Ninguna, el chiste se cuenta solo. ¿Quién puede convencer al país que va a existir un nivel de similitud política entre Javier Milei y Evo Morales? Probablemente en términos de política económica, por lo menos capaz que existan más similitudes entre Luis Arce y Milei, ¿no? Ambos en un proceso de desmantelamiento del Estado abierto, de empobrecimiento de la gente, de crisis económica. Yo creo que en los hechos hay más similitudes en este momento entre la situación económica argentina y la situación económica boliviana gracias a las malas decisiones de sus gobernantes. Bien, quiero que hablemos ahora de otra institución del Estado, el Tribunal Supremo Electoral.
¿Hay confianza en el Tribunal Supremo Electoral? Dicen que van a hacer una cosa, luego hacen otra. Recientemente hubo una polémica por la invitación que cruzaron a los jefes de partidos políticos. Inicialmente excluyeron al expresidente Evo Morales, pero en la jornada han señalado de que sí lo van a invitar a la reunión de jefes de partidos políticos, donde también va a estar el presidente Luis Arce. ¿Cuál es su opinión respecto a la actuación que está teniendo en estos momentos de tensión que vivimos el Tribunal Supremo Electoral? Mire, yo creo que este tipo de idas y vueltas y de decisiones que se toman más al calor de los impulsos personales que de los esfuerzos institucionales sí debilitan la institucionalidad. Pero nuestro interés más bien debería estar concentrado en fortalecerla. Es pues un error que pretendan dejar al margen del sistema de partidos al presidente del partido político más grande de este país. Cuando diseñamos la ley de organizaciones políticas con el Tribunal Supremo Electoral, con el anterior Tribunal Supremo Electoral, ¿cuál era el objeto de esta ley? Que los partidos, que existe un sistema político fortalecido a partir de partidos políticos fortalecidos. Por eso es que se habló de un nuevo proceso de inscripción de militantes, de nuevos estatutos, de nuevas elecciones de directivas, pero sobre todo para que los partidos políticos realmente representen la vida democrática de este país, sean un canal legítimo para las aspiraciones democráticas en este país. ¿Por qué? Porque lamentablemente en Bolivia se hace política al calor de las elecciones. Entonces usted ve que Camacho se presta a la sigla de Johnny y la alianza dura lo que duró la posesión de los parlamentarios. Después, al día siguiente, Johnny y Camacho partieron. Usted ve que Free le presta la sigla a Mesa para formar Comunidad Ciudadana y al día siguiente, después de que ganaron las elecciones, Carlos Mesa nunca más se reunió con el Free. ¿Qué representa Carlos Mesa en el país? Sus 10 parlamentarios. ¿Qué representa Camacho hoy en el país? Sus parlamentarios, nada más. Más allá de las discusiones internas que tienen con Aguilera. El único partido realmente sólido en este país es el MAS. Y el presidente de ese partido es Evo Morales. Pretender dejar fuera de las decisiones democráticas del país al presidente del partido más importante es un error político, sobre el cual tienen que reflexionar los miembros del Tribunal Supremo Electoral para no volver a tomar decisiones al calor de sus motivaciones personales. Porque si al señor Tawichi le molesta el señor Evo Morales, perfecto, entonces se abstiene de tomar decisiones que guarden relación con la participación electoral de Evo Morales. Pero no puede utilizar su rol para dirimir desde su posición personal cualquier definición que debería ser descrito a partir de la ley. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral se equivocó al no invitar a Evo Morales, que es un gran representante del sistema de partidos y es representante del partido político más grande del país. Más de 1 millón de militantes registrados ante el órgano electoral con registro biométrico. Todos los otros 10 partidos del sistema nacional juntos no suman más que 900.000. 10 partidos juntos no alcanzan al MAS. ¿Cómo pretenden dejar fuera a Evo Morales, que representa ese 1 millón de militantes? ¿No considera usted que hay un trasfondo detrás de la no invitación o de la, si se quiere, como se ha dicho en algunos medios, de la discriminación de Evo Morales? No creo que había una prueba de ver qué sucedía, si se dejaba fuera, si se buscaba alguna reacción o si iba a haber alguna reacción. ¿No considera que es un tanto inocente, por decir un término, pensar que eso obedeció simplemente a un error? Porque entendemos de que la persona que está registrada como jefe del MAS en el propio tribunal es el señor Evo Morales. Habrá que evaluarlo. A mí no me gustaría pensar que el Tribunal Supremo Electoral está tomando sus decisiones siguiendo los consejos del Gobierno Nacional. Porque al único que le significa un conflicto político para sus intereses
la participación de Evo Morales es al gobierno del presidente Luis Arce. Yo quisiera dejar eso con signo de interrogación. ¿Será que el Tribunal Supremo Electoral habrá tomado esta decisión equivocada haciéndole caso al gobierno? Hoy lo que tenemos son los hechos y vemos un Tribunal Supremo Electoral que ha tenido que revocar su decisión e invitar a Evo Morales, reconociendo no solo que es el presidente del MAS, sino también reconociendo que el presidente del MAS representa al partido político más grande del país. Y no se puede hacer democracia en este país, ni se puede hablar de democracia dejando fuera a ningún actor político. Usted pretende fortalecer el sistema de partidos, invita a todos. Usted pretende fortalecer la democracia, invita a todos. Y no permite que la lista de invitados se la haga el gobierno nacional. Hay quienes cuestionan también la invitación al presidente. Señalan que la reunión es de jefes de partidos políticos y no del órgano ejecutivo. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Corresponde la invitación al presidente o no corresponde a esta reunión que es netamente política? Mire, yo no voy a entrar en discusión sobre si corresponde o no corresponde. Lo que sí creo es que el Tribunal Supremo Electoral no debería permitir que la lista de invitados se elabore desde Palacio, sino que deberían fortalecer una convocatoria que incorpore a todo el sistema de partidos, a las fuerzas políticas con representación parlamentaria y sobre eso garantizar una agenda política viable para el país. Personalmente, yo no estoy de acuerdo con sacrificar decisiones democráticas en nombre de otro proceso electoral. Y con esto me refiero a que yo no estoy de acuerdo de que se sacrifique las primarias en nombre de elecciones judiciales que no van a suceder en Bolivia, no porque Adriana Salvatierra no lo quiera, sino porque el Tribunal Constitucional durante todo el 2023 y 2024 hasta ahora nos viene dando muestras suficientes de que no están dispuestos a ir a elecciones judiciales. Hoy el proceso de preselección en la Asamblea está paralizado por decisión de las salas constitucionales y del Tribunal Constitucional. ¿Y el Tribunal Supremo Electoral va a ser garante de que las elecciones judiciales se hagan? No puede garantizarlo. Entonces, si no puede garantizarlo, no puede plantearle a los partidos políticos que sacrifiquen los mecanismos de democracia interna en pos de elecciones que no sabemos si se van a hacer, que son inciertas. El Tribunal Supremo Electoral no puede tomar decisiones que sacrifiquen la democracia al calor de la coyuntura. Su deber como miembros del Tribunal Supremo Electoral es fortalecer la democracia, fortalecer el sistema de partidos y brindar condiciones democráticas para que cualquier diferencia sea dilucidada a través del voto. Esa es su principal responsabilidad. Bien, ¿usted considera que los problemas principales que en la actualidad hay en el país, como ser el tema del dólar, el tema de combustibles y el problema de la justicia, que es tan evidente, se podrán solucionar en esta gestión? Ya al año hay las elecciones. ¿Cree usted que le alcance a Luis Arce para poder revertir estos problemas? No, no existe posibilidad alguna. Porque hay decisiones políticas en materia económica que requieren un alto grado de legitimidad. Y cuando el gobierno vacía de sus competencias a la Asamblea Legislativa, vacía al pueblo boliviano de mecanismos democráticos para definiciones institucionales como es el órgano judicial, al mismo tiempo vacía su propia legitimidad. Y cuando vacías tu legitimidad, lamentablemente te vuelves un gobierno débil. Hace poco se publicó una encuesta de diagnosis el 24 de junio, en la que decían, le preguntaban a la gente, el 28 de junio, en la que le preguntaban a la gente, ¿usted encuentra que el gobierno del presidente Luis Arce es fuerte o es un gobierno débil? Casi el 70% de los consultados decían que veían un gobierno débil. Y un gobierno débil no tiene la espalda suficiente para tomar las decisiones políticas y económicas, sobre todo, que permitan cambiar el rumbo del país. Esto que le decía con el empresariado.
Una cosa era reunirte con el empresariado del 2021 con la fuerza de la legitimidad del voto y otra cosa es reunirte el 2024 cuando esa legitimidad se vació y cuando los empresarios se dan cuenta que están reuniéndose con un presidente que no tomó las decisiones oportunas y que propició esta crisis económica. Una cosa es reunirse con la Asamblea Legislativa para concertar una agenda legislativa el 2021 y sostener la unidad de la Asamblea, y otra cosa es pretender incidir en la Asamblea Legislativa cuando a través de sentencias le limaste las competencias impidiéndoles que fiscalicen, que lleven adelante el proceso de preselección. ¿Qué asambleísta hoy cree que el gobierno realmente quiere cuidar la institucionalidad democrática del país? Ninguno. De hecho, por eso tienen que usar a Manfred para fracturar la bancada de Comunidad Ciudadana y de Creemos a ver si desde ahí pueden limar algunos votos para conseguirle gobernabilidad a Luis Arce. Hoy Manfred Reyes Villa es el operador legislativo de los intereses de Luis Arce a través de la fractura de las bancadas de Creemos y de Comunidad Ciudadana. ¿Por qué? Porque el gobierno se vació de legitimidad. Y aquí hay un tema hasta de ciencia política, ¿no? Tú tienes una legitimidad de origen, que fue la del 55% del voto de los bolivianos, pero esa legitimidad de origen no te acompaña toda la gestión. Esa legitimidad de origen se va ratificando conforme tu gestión demuestra que representa los intereses de las grandes mayorías. Y en crisis, claramente no estás representando los intereses de las grandes mayorías. Entonces, esa legitimidad, si tú no la sostienes en la gestión, se vacía. Al cuarto año de gestión, la legitimidad del presidente Arce se vació. ¿Usted coincide con el presidente Evo Morales cuando afirma que Manfred Reyes Villa va a ser el candidato de Luis Arce? Bueno, hoy es operador legislativo, ¿no? ¿Qué dijo? Hace un mes, si no me equivoco, Manfred Reyes Villa presentó su propia bancada. En el sistema político boliviano no existe la conformación de bancadas durante la gestión legislativa. Hay otros países que las permiten. Por ejemplo, en Perú, usted puede resultar electo por una sigla y en el camino conformar su propia bancada con otros parlamentarios. En Bolivia eso no está permitido. Legalmente, eso califica en nuestro sistema electoral como transfugio. Y resulta que Manfred Reyes Villa primero hace una reunión con parlamentarios y a la segunda reunión Manfred Reyes Villa viaja a La Paz y le dice al país: nosotros hemos decidido construir una bancada para la unidad de Bolivia. ¿Pero cómo va a construir una bancada para la unidad de Bolivia partiendo las dos bancadas de oposición? Y forzando un transfugio político, porque esos parlamentarios hoy ya no representan a Comunidad Ciudadana. Y la sigla de Comunidad Ciudadana tiene todo el derecho de demandarlos por transfugio y pedir el curul ante el órgano electoral. Porque así funciona el sistema político boliviano. Ahora, ¿a quién le da gobernabilidad Manfred con esas decisiones? Al gobierno de Luis Arce. ¿A cambio de qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué Manfred quiere construir una bancada para darle gobernabilidad a Luis Arce? ¿A cambio de qué? Una pequeña muestra es que ya la justicia prorrogada decidió anular 12 procesos judiciales que tenía Manfred. ¿Qué más? Porque ese favorcito de político gratis no es. Digamos. Todos tenemos claro eso. Exacto. ¿Cómo ve la oposición, Adriana? ¿Cree usted que haya un candidato que pueda hacer frente al MAS en las elecciones del 2025? El problema no son solamente las elecciones y los candidatos. ¿Qué propone la oposición? ¿Más créditos internacionales? ¿Con el FMI, después de que estamos viendo qué hizo el FMI en Argentina? La propuesta de Tuto Quiroga es pedirle un crédito al FMI de 12.000 millones de dólares. O sea, lo mismo que está haciendo Luis Arce, solo que con otro fondo multilateral. ¿Cuál es la propuesta de Carlos Mesa? No la conocemos. ¿Cuál es la propuesta de Luis Fernando Camacho? Supuestamente aplicar el modelo cruceño, pero el modelo cruceño no es exportable. El modelo cruceño está basado
en condiciones propias de Santa Cruz, con un alto nivel de productividad de las tierras, con un fuerte movimiento económico y una economía mercantilizada. Entonces, ¿cuál es la propuesta de la oposición para el país? El problema, más allá de las elecciones, independiente de quién gobierne el 2025 en Bolivia, ¿qué vamos a hacer con Bolivia? ¿Qué vamos a hacer con la crisis económica? ¿Vamos a seguir endeudando el país en nombre de la recuperación económica? ¿Qué proponen? Levantar la subvención de los combustibles, eliminar las empresas del Estado, levantar los bonos sociales, privatizar las empresas. ¿Cuál es la propuesta para el país? Yo creo que en esa línea, por ejemplo, Evo Morales, que sí se ha planteado ha planteado sus diferencias políticas con el gobierno, sí está trabajando algo. Evo Morales dijo, aprobemos el uso de transgénicos. Necesitamos inmediatamente reactivar la economía y para eso la producción agroindustrial va a ser clave. Si para fortalecer la producción agroindustrial y para ampliar los volúmenes necesitamos aprobar el uso de transgénicos, creo que hay que empezar a tomar decisiones más pragmáticas. Lo segundo, dijo, liberemos las exportaciones. Necesitamos en lo inmediato traer dólares al país. Bueno, esa es otra propuesta económica. Dice Evo Morales, además, el gran hueco que nos deja la importación del diésel en nuestra economía. Nosotros en este momento estamos casi importando el 80% del diésel que consumimos, principalmente para el transporte y la producción agroindustrial. Y Evo Morales está diciendo, bueno, a ver, hay una nueva alternativa que es el uso del hidrógeno verde para especialmente el transporte pesado, que está empezando a funcionar en el mundo. Evaluemos su implementación en Bolivia. Le doy otro dato. Evo Morales está diciendo, a ver, ¿qué nuevas políticas sociales podemos implementar para que la crisis no golpee a las familias más pobres? ¿Qué políticas sociales podemos implementar para darle mejores condiciones a los jóvenes cuando salen de las universidades? En todas esas cosas viene pensando Evo. Pero sobre todo lo que más le aflige es cómo generar ingresos. Mientras Tuto piensa en endeudarnos y el gobierno nos continúa endeudando, porque no existe diferencia entre lo que propone Tuto y lo que hace el gobierno, Evo Morales está hablando nuevamente de generar ingresos para el país. Y yo creo que esa es la ruta. Seguramente habrán ajustes, por supuesto, o sea, hay que ver cuáles son esos ajustes. No se puede pensar como en Argentina en ajustes que golpeen las economías de las familias más vulnerables. Hay que pensar en ajustes que vuelvan más eficiente el Estado, que generen ingresos en la economía y que permitan continuar democratizando la riqueza. Esa es la diferencia entre Evo y Luis, entre Evo y Tuto y entre Evo y cualquier miembro de la oposición boliviana. Recientemente el ex líder cívico Branko Marinkovic ha sido presentado en una reunión en Brasil, donde estaba presente el presidente Javier Milei y el expresidente Bolsonaro. Ha sido presentado como posible candidato a las elecciones presidenciales por la derecha conservadora. Ya ha habido un cruce en las redes con Evo Morales, ¿no? Evo Morales ha cuestionado el por qué tienen que presentar otros presidentes a un candidato para Bolivia y Branko lo ha cruzado, si se quiere, y lo ha desafiado a debatir y lo ha desafiado a verse en las urnas. ¿Qué opinión le merece la candidatura de Branko Marinkovic, que aparentemente viene apadrinado por Javier Milei y por Jair Bolsonaro? Yo creo que las decisiones democráticas de los bolivianos las tenemos que tomar los bolivianos como punto de partida. Y eso lo sintió el propio Branko, que además también dijo, cualquier decisión política se va a tomar en Bolivia. Así que creo que él es bastante consciente del error que significa que las definiciones democráticas se tomen fuera de territorio boliviano y fuera de la decisión de los bolivianos. Y luego está, ¿cuál fue la última experiencia pública de Branko Marinkovic en nuestro país? Fue ministro de Economía de Yanine Áñez. Sí.
¿Usted recuerda alguna medida importante en la gestión de Branco? Yo no. No. Ahora, ¿qué es lo que tenemos de Branco en su última gestión? La información más reciente que tenemos es que, siendo ministro, durante su gestión, la presidenta Yanine Áñez le dotó, si no me equivoco, algo más de 5.000 hectáreas. Perdón, sí, no, miento, 5 millones. 33.000 hectáreas, sí, 33.000 hectáreas. Corrijo el dato. Y resulta que en la gestión de Branco nadie se acuerda de un elemento trascendental de su gestión como ministro para la economía de Bolivia, y la única noticia que hoy tenemos es que él utilizó sus influencias durante su tiempo como ministro para propiciar que el Estado le haga una dotación de más de 33.000 hectáreas. Eso para mí resume de cuerpo entero a Branco Marinkovic. Bien, ingresando a la recta final de la entrevista, Adriana, usted ha sido candidata a alcalde por Santa Cruz. Alcaldesa. Alcaldesa. La otra vez estábamos con la presidenta del Colegio de Economistas y yo le decía, presidenta, no dígame presidente, me decía, al final estamos... Yo reivindico estamos ahí, el género. No sabemos cómo nos vamos a dirigir, pero alcaldesa. La pregunta es la siguiente, ¿cómo ve la gestión del alcalde Johnny Fernández? Recientemente el fiscal departamental, en otras palabras, ha dicho, bueno, ya basta, che, nos estamos dedicando a aprender y a cautelar a funcionarios municipales. Y ahí vemos también que el MAS tiene 2 concejales que en muchos de los temas brillan por su ausencia. ¿Cómo ve usted como ciudadana cruceña, ex candidata a alcaldesa por Santa Cruz, la gestión del alcalde y lo que está sucediendo con la alcaldía? Yo creo que con un poquito de cariño se podrían hacer tantas cosas por nuestro municipio y tantas cosas por los barrios de Santa Cruz. Pero lamentablemente la gestión de Johnny Fernández, creo que en el último lugar de su orden de prioridades tiene a los cruceños y las cruceñas. Yo veo una Santa Cruz como la vemos todos. Cuando tomo el transporte, veo calles llenas de huecos, veo gramas crecidas. A mi hijo a veces me cuesta llevarlo a los parques, porque hay parques que están deteriorados, que se vuelven un peligro para las familias. Veo un municipio que tiene serias dificultades para resolver los problemas estructurales que tiene la ciudad, de alcantarillado, de sistemas de drenaje, de limpieza. Y veo un alcalde que está más enfocado en su marketing personal que en la gestión municipal. Y todos los que le tenemos un poquito de cariño a nuestra tierra, y más todavía los que le tenemos mucho amor a nuestra tierra por haber nacido en Santa Cruz, estas cosas nos duelen. Pero aquí debo también ser autocrítica. Yo fui candidata, eso lo hemos discutido muchas veces con Mario. Nosotros fuimos candidatos de un contexto de crisis política, donde el MAS en Santa Cruz probablemente atravesaba su peor momento electoral. Y ser candidatos para nosotros significaba ponerle el pecho a la bala, ¿no? O sea, poner la cara. Para mí fue una tarea militante, porque si a mí me hubieran dicho, ¿sabes qué, Adriana? Empezá a pensar Santa Cruz porque el 2021 vas a asumir la responsabilidad de dirigir las elecciones en Santa Cruz. Usted por lo menos me hubiera visto haciendo peticiones de informe oral, pero un poco más preocupada de la gestión municipal y no observándola como la observamos todos los ciudadanos al día de hoy. Yo no sabía que iba a ser candidata hasta 2 semanas antes de inscribir la candidatura, de registrar la candidatura. Y ahí soy autocrítica.
el movimiento al socialismo no ha construido hasta el día de hoy en el MAS y en Santa Cruz una oferta de lo que significaría nuestra gestión. Todo el mundo tiene claro que el MAS, particularmente en la gestión de Evo, fue presencia del Estado en la economía, democratización de la riqueza, ampliación del aparato productivo nacional para generar excedente. O sea, y todo el mundo tiene claro además que, si no querés verbalizarlo así, todo el mundo tenía claro que la gestión del MAS era presencia del Estado en la economía y movimiento económico. Listo. O sea, uno veía que se construía, que había comercio, que se dinamizaba la economía, etc. Esas cositas que, si querés, no las verbalicemos, pero que la gente las ve, las percibe. Pero en el Santa Cruz, ¿qué es el MAS? Y yo creo que tenemos el enorme desafío de dejar de improvisar y proponerle algo en serio a Santa Cruz. Nosotros tenemos un enorme riesgo, por ejemplo, en la gestión de residuos sólidos. De residuos en general, en realidad, en Santa Cruz. Tenemos un enorme problema en la garantía de agua potable en los siguientes años, en los siguientes 10, 15 años. Puede colapsar la provisión de agua potable. ¿Y qué hace la alcaldía al respecto? Como no es un problema que le va a reventar en su gestión, no lo toman en cuenta. Prefieren entregar un asfalto en un barrio en vez de hacerse cargo de lo que va a vivir en Santa Cruz. Entonces, yo creo que nosotros tenemos esa responsabilidad histórica. Trabajar realmente para los cruceños y las cruceñas la definición de una propuesta del MAS para Santa Cruz, en la alcaldía y en la gobernación. Que el MAS sea asociado, así como fue asociado a esa década de mayor prosperidad del país, que se asocie la gestión del MAS a una gestión en la que los grandes sueños de Santa Cruz sean alcanzables. Y al departamento también. El Mutum, el hub de Virubiru, el cerrar la vertebración caminera departamental para garantizar caminos para los productores, Puerto Bush, todos esos proyectos que tienen fácilmente, hace más de un siglo la gente los demanda en Santa Cruz. Y hasta ahora no ha habido gobierno que le garantice eso a ciencia cierta como representación política al departamento de Santa Cruz. Después de esta gestión que acaba de pasar o que está pasando, y ahora usted con mucho más tiempo de haber conocido lo que es el tema del municipio cruceño, la gestión, ¿le gustaría nuevamente encarar el proyecto de ser candidata a alcaldesa por el MAS, buscar el sillón principal de la comuna cruceña para realizar los cambios que usted señala? Mire, no sé si en términos personales, pero sí me gustaría ser parte de construir una alternativa para los destinos de Santa Cruz. Yo aquí nací. Con todos los conflictos políticos que existieron, aquí me quedé. Aquí nació mi hijo y aquí quiero que mi hijo viva y haga su vida también. Y mi responsabilidad como cualquier cruceña es garantizarle a mi familia, a mis vecinos, a mis amigos, un pequeño aporte para que Santa Cruz pueda ser el espacio donde nosotros vivamos muchos años más. O sea, es cuestión de querer el lugar donde naciste, donde vivís y donde querés morir. Y yo quiero hacer mi vida en Santa Cruz. Y para eso siento la responsabilidad de aportar en el crecimiento de Santa Cruz. Puedo no ser candidata a nada, pero sí siento la responsabilidad de dejarle alguito a la tierra en la que nací para que sea más próspera, para que le garantice mejores condiciones de vida a nuestros hijos. Muy bien, hemos llegado a la parte final de la entrevista. A modo de despedida, querida Adriana, quiero que se dirija a los jóvenes, que les dé 3 consejos que usted considera importantes, aquellos jóvenes que quieren incursionar en política, que sienten la misma pasión que usted siente, el amor por su tierra.
los deseos de tener una sociedad más justa, de tener autoridades que respondan a las necesidades básicas que tiene nuestro pueblo? Yo diría, más que para quienes quieran participar en política, nosotros estamos en una sociedad donde nos enseñan a competir individualmente, donde nos enseñan a que nuestro prójimo es nuestro adversario, nuestro competidor y no nuestro hermano, para vivir en comunidad, digamos. Y yo creo que cualquier cosa que una persona haga no puede ser solamente dirigida para satisfacer el interés personal. No importa si querés hacer política, como si querés estudiar medicina, como si querés estudiar ingeniería, como si querés estudiar periodismo. Tu compromiso como periodista, mi compromiso como politóloga, el compromiso de mis hermanos como médicos, debería ser esencialmente el servicio a la comunidad. Después de eso, tú tienes el deber de formarte para ser el mejor, para desplegar de mejor forma tus capacidades, por supuesto. Pero cualquier cosa que tú hagas en la vida, creo que debe ser regida principalmente por la capacidad que tenés para aportar en la sociedad. Entonces ahí yo creo que uno deja de lado la vanidad y empieza a ver la importancia del aporte en lo colectivo, el aporte en tu sociedad. Y más todavía en política. El que hace política para enriquecer sus bolsillos, el que hace política para el reconocimiento personal, para satisfacer la vanidad de las cámaras, pierde el tiempo. La política es principalmente, y eso yo lo aprendí con Evo, es la ciencia del servicio al otro. Solo así vas a poder trascender, solo así la gente te va a recordar. El segundo elemento que creo que es importante es el compromiso, y eso aplica a todas las áreas de tu vida. Cada cosa que tú hagas debe ser con perseverancia y con compromiso, porque muchas veces no es el talento, sino la disciplina la que te lleva al éxito. Y ese compromiso es la única garantía que uno tiene de alcanzar objetivos y continuar avanzando, de vencer las dificultades. Y también aplica a la vida política. Yo creo profundamente en el compromiso. Y yo creo que uno, cuando tiene compromiso, no está midiendo sus intereses personales y viendo dónde cae la cintura y hace una vuelta política y recalcula todo en función de sus intereses. No. Yo tomé una decisión de militancia en mi vida, que probablemente en Santa Cruz, además en este contexto, puede ser más o menos difícil. Pero yo tengo un compromiso en términos ideológicos, en términos de militancia política, y mi compromiso por lo que yo creo es luchar por una sociedad más justa, donde exista igualdad de oportunidades para todos y donde los hijos de los campesinos, de los indígenas, de los pobres del país puedan asistir en igualdad de condiciones a una universidad. Porque hoy en Santa Cruz, de cada 10 postulantes a la Universidad Gabriel René Moreno, apenas entran 2, máximo 3. ¿Qué pasa con el resto de los jóvenes? ¿Qué pasa con esa generación que tiene que ir a buscarse un trabajo donde le paguen poco? Donde no hay alternativas de educación. Ese es mi compromiso. Mi compromiso es con las grandes mayorías que no tienen oportunidades. Y lo último, además, para mí sería un tema de compromiso y perseverancia. Porque cualquier decisión que tú quieras sostener en tu vida va a estar acompañada de dificultades. Y yo creo que tanto en política como en cualquier área de tu vida vas a enfrentar avances y retrocesos, vas a enfrentar victorias y derrotas,
y la perseverancia es la única fórmula que te garantiza, o por lo menos que no te garantiza, pero que te abre la puerta de la victoria final. Entonces, si a mí me dijeran cuáles son esas características, para mí sería una formación con un compromiso social. Ese compromiso para mí debe ser entregado a la sociedad, a quienes menos tienen, conscientes de que existe en nuestra sociedad profundas diferencias de clase y esas diferencias son injustas, y uno debe tomar partido por la gente que menos tiene si es que de verdad quiere transformar la sociedad. Yo no creo que uno deba hacer política por vanidad y por beneficio personal. Uno tiene que hacer política para servir a la gente y para transformar la realidad de las personas que menos oportunidades tienen. Muy bien, valiosa reflexión de Adriana Salvatierra. Con esto hemos concluido esta entrevista de lujo. Hemos estado con Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado de nuestro país. Quiero agradecerles a todos ustedes por habernos seguido y por supuesto estaremos nuevamente en otra entrega de su programa A Como Nos Toque. Muchas gracias.